Ay, el diablo. Dicen que no siempre se aparece con cuernos y cola. A veces llega con una sonrisa, una oferta imposible de rechazar, o una voz que te susurra justo cuando más lo necesitas. Hay quienes aseguran haberlo visto en una carretera solitaria, en una cantina vacía o frente a un espejo a medianoche. Esta noche escucharás historias reales de quienes se cruzaron con él y aprendieron algo muy importante. El infierno a veces se encuentra antes de morir. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Familia, hoy es un episodio estelar. Tenemos un gran invitado para hablar de un tema que pocas veces hemos tocado en este podcast. Encuentros de personas mortales con un ser que para muchos el más peligroso que existe. El más maligno, el más oscuro, el demonio, el diablo, el chamuco, como le digan, porque tiene muchos nombres. Pero muchas personas aseguran haberlo visto cara a cara. Esta noche vamos a contar historias de personas que lo vieron de frente y aún más que vivieron este proceso, incluso pusieron su vida en riesgo para poder llevar a cabo un trabajo de liberación. Para esta noche nos acompaña una persona muy especial que es la segunda vez que está con nosotros y de verdad nos sentimos muy honrados de tenerlo aquí en nuestros estudios. Nuestro querido amigo Octavio Elizondo, ¿cómo estás, hermano? Paco, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí contigo, con todo tu público. Muchísimas gracias. Y un tema fuerte, un tema que en ocasiones no se aborda mucho, pero que creo que va a ser de mucho interés para todo tu público. Gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias, mi querido Octavio, por darnos esta oportunidad a nosotros. Familia, antes de empezar, ya saben que siempre los anuncios estelares. Primeramente, si es la primera vez, segunda, tercera vez que ves este podcast, alguna historia te atrapó, te quiero invitar a que por favor seas un miembro oficial de esta gran comunidad suscribiéndote a este proyecto de una forma muy fácil y gratuita, obviamente. Abajo hay un botoncito que dice suscribir. Pícale ahí para que seas miembro oficial. Activa notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Y si escuchas esto en medios de podcast, sobre todo en Spotify, allá también nos puedes seguir. Y también recordarles que Octavio ha reservado una historia inédita que es prohibida. Una historia que no puede ser escuchada por todos por la oscuridad, por lo peligroso incluso que pudo llegar a ser. Si quieres escucharla, también te invito a que pases a nuestro sitio web www.podcastextranormal.com.mx. Por allá te espero. Octavio, antes de empezar con este podcast, yo sé que mucha gente, es evidente, tienes una gran trayectoria. Debo decirlo, yo te veía cuando era más joven en televisión, siempre muy fan de tu trabajo. Pero por si hay una persona que te está conociendo por primera vez, ¿nos puedes decir quién eres, a qué te dedicas, redes sociales, proyectos? Sí, muchas gracias, Paco. Bueno, pues mi nombre es Octavio Elizondo. Tengo muchos años en el medio haciendo mi trabajo. Mi trabajo es de armonización, es un trabajo energético y conlleva con esto, al cambiar la frecuencia vibratoria, pues expulsamos energías negativas de lugares, de personas, de espacios. Ese es mi trabajo. Duré casi 17 años en un proyecto televisivo que, bueno, tenía el nombre de Extra Normal. Ahorita, bendito sea Dios, estamos Felipe Sendejas y tu servidor con un proyecto nuevo
relativamente, llevamos un año, un mes, que se llama Invisibles por YouTube. Es un canal, en mi canal oficial está el proyecto de Invisibles. Entonces, pues bueno, llevamos un año y muchos años, de verdad muchos años, aprendiendo en el medio y en el medio de la energía, en el medio donde los espíritus chocarreros, energías negativas, pues atacan a la gente. Entonces, pues ese es mi trabajo, ¿no? Armonizar. Gracias, mi querido Octavio. Al contrario. Para toda la gente, mencionarles que el canal de nuestro invitado está en la descripción para que terminando este podcast, por favor, vayas, te suscribas, le comentes. Vengo de parte de Paco, venimos de parte del podcast, porque la familia de Podcast Extra Normal también apoya a todos nuestros invitados. Octavio, fíjate que hay muchas historias que nos hablan de estos encuentros con el diablo, con este ser que ha sido tan temido a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Tú que te dedicas a andar en estos lugares, entrar en estos sitios que muchas veces están cargados de energías tan negativas, vibraciones tan bajas, tú puedes decir que existe un riesgo mayúsculo para una persona normal el estar en estos sitios. Completamente. Fíjate que hay gente que toma este trabajo como juego, no me va a pasar nada. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con eso, Paco. No sabes quién habita, quién es el dueño del espacio, quién entró y no quiere salir y de una u otra manera se encuentra arraigado. Así que los seres vivos que entran a este lugar corren un riesgo, como bien decías, mayúsculo, porque te puedes llevar a tu casa, te puedes llevar a tu vida un problema que en 3 vidas no te quitas. Okay. Entonces es muy, muy, muy complejo. La respuesta: sí, hay un riesgo. Si no conoces del tema, si no sabes cómo protegerte y si no tienes todo ese tipo de cuidados energéticos, oraciones, tus protecciones, no le entres. Decía el exorcista del Vaticano, que llevó a practicar miles de exorcismos, Gabriele Amor, que existen diferentes formas en las que una persona puede terminar posesa por un demonio. Y yo te quiero platicar, amigo, una historia para dar inicio de una de estas formas en la que un ser humano puede estar poseso. Y esta es a través de la brujería. Y quiero contarte esa historia y conocer tu punto de vista. Hay un chico que nos manda un correo electrónico para contarnos esto porque está atravesando muchas cosas fuertes en su casa. Y todo esto viene a raíz del matrimonio de su hermano. Para empezar, nos da un contexto de que su hermano mayor pues siempre fue el hijo problemático, el hijo rebelde. Muchas veces se peleó con sus padres, todo el tiempo hacía lo que quería. Y hubo un momento donde este chico decide pues simplemente irse de la casa y hacer su vida. Después de hacer tantas cosas, regresa a casa, como decimos en México, con la cola entre las patas, o sea, pidiendo la oportunidad de que su madre le dé la oportunidad de vivir otra vez. Evidentemente su mamá le da la oportunidad. Y como que intenta reformarse. Entonces pasa el tiempo y esa persona obtiene un empleo de maestro. Lo mandan a una comunidad, como ya lo hemos dicho, profesores, doctores, médicos, cuando empiezan en todo esto, los mandan a lugares bastante retirados. Y aquí es donde pasa algo extraño. Este chico, el hermano mayor, tenía una personalidad muy radical. Era una persona rebelde, una persona que no tenía planes de casarse con nadie, quería pasarla bien todo el tiempo, de fiestas, amigos, de picaflor. O sea, como que él no quería nada y era muy apuesto. Entonces, cuando él se va a trabajar de maestro, a las pocas semanas llega a su casa, toca la puerta y le dice a su familia, a su mamá, a su papá y al hermano menor que nos manda la historia: mamá, ella es fulana de tal, es mi esposa. Como que toda la familia como de, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? No, es mi esposa. Obviamente toda la familia, al conocer toda esta historia, ¿no? De que,
bueno, qué buena onda que ya sentaste cabeza, que ya era el momento, bla, 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 ¿no? Todo esto. Pues se alegraron, sí les sacó de onda y sobre todo porque no hubo como tal una invitación a la boda. Fue muy rápido todo. La mamá no dijo nada, dijo, bueno, ya era el momento de que mi hijo sentara cabeza y ya, se tomara la vida en serio. El problema llega al pasar los días, ya que toda la familia conocía a este tipo. Y esta persona mostraba un comportamiento muy extraño. Y es donde nos dan un contexto. El pueblo donde este chico se va a trabajar es un pueblo ubicado en Oaxaca, obviamente en este estado, un poquito más a la costa, no voy a decir más, donde muchas familias, o por no decir todas, practican la magia, practican la brujería. Entonces, eso como que generó un poquito de ruido en la familia, pero dijo, no, lo importante es que mi hijo ya sentó cabeza y ya va a ser un padre de familia. Pero ellos se daban cuenta de que esta persona tenía, pues, estos comportamientos muy extraños, de ser un hombre muy alegre, muy fiestero o incluso muy feliz, empezó a verse como un robot. O sea, callado, con la cabeza abajo. Y para muchos van a decir, ¡ay, un mandilón! La realidad es que lo que nos escribe su hermano es, te apuesto, Paco, que si mi cuñada le decía, cómete esa galleta que se cayó al piso, él lo hacía. O sea, de verdad era un control el que esta mujer ejercía sobre él. Dice, mi mamá y mi padre se daban cuenta de todo esto. Se dieron cuenta ellos y como que empezaron a hablar con mi hermano para saber si todo estaba yendo bien. Y dice que cuando estaban hablando con él, el hermano mayor, como que quería hablar, pero como que hacía mucho esto, como que no me fuera a escuchar a alguien. Cuando él se dio cuenta de que no estaba su esposa, que estaba solo, empezó a llorar. Empezó a llorar ahí delante de sus padres. Y él decía, es que yo no quiero estar con ella. No quiero estar con ella. Yo no la quiero. Yo ni siquiera me quería casar. Y pues, entonces, ¿qué pasó? Y dice, es que no lo sé. No la quiero, pero no puedo estar sin ella. Tengo la necesidad de estar con ella, pero no lo sé por qué. Entonces, como que la familia se empezó a dar cuenta de que había algo muy extraño ahí. A la mano venía entrando la esposa y alcanza a escuchar un poco de todo esto. Y es donde la esposa decide llevarse al esposo y como alejarse de ahí, ¿no? Y este chico, el hermano, me empezó a escribir que su mamá empezaba a hacer jornadas de oración, como ayunos. Era una mujer muy entregada a la iglesia. Entonces, dice, mi mamá empezó a orar muchísimo por mi hermano. Y al parecer, cuando ella empieza a hacer esto, dice, mi mamá empezó como a enfermarse. Empezó como a decaer, dejó de dormir, le dio mucho insomnio. Empezó a tener una tos muy frecuente. Yo la vi como poco a poco se iba marchitando. Dice, esta situación duró por al menos casi 8 años, en la que esta familia de mi hermano, dice, no venía a vernos. No venían, porque ya sabían que nosotros sospechábamos algo acerca de ellos. Pero bueno, ellos regresan a esta casa cuando el hermano mayor ya tenía a su hijo, a su primer hijo. Llegaron cuando este niño ya tenía 5 años y había pasado mucho tiempo. Y dice que cuando llegan el hermano estaba bien cambiado, hermano. Haz de cuenta, pasaron 8 años, pero parecía que pasaron 20. Envejeció, estaba muy enfermo. Y dice que el niño pues sí tenía un parecido muy, muy fuerte a su padre. Pero este niño solamente llegó para dejar un dibujo a su abuelita, que no conocía. Llegó y le dice, le da un dibujo que había hecho en el kinder. Y a la abuelita se le hizo un gesto tierno, lo abraza, a final de cuentas es su nieto, y se va. Lo que este chico me dice es, Paco, ¿qué cosa tan fuerte o tan peligrosa o tan maligna puede ir en algo tan inocente como un dibujo? Y sobre todo enviarlo por medio del niño, porque sabiendo de que el niño pues es un ser inocente, o sea, pasa desapercibido. Dice, mi mamá se puso feliz porque vio a mi hermano, porque como sea, pues ya vio a la familia. Tan emocionada estaba que deciden marcar este dibujo. Y pareciera que esto fue lo que dio inicio a una pesadilla. Porque dice, mi mamá lo pone en su tocador frente a su cama. Y esa primera noche que ella hace eso,
ella dice que empieza a tener pesadillas. En estas pesadillas ve a un ser en una esquina que no tenía como brazos, estaba como sin brazos, muy alto, solamente se le veían los ojos, no se le veía la boca, los pies eran muy grandes. Y dice que todo el tiempo este ser estaba ahí observándola, todo el tiempo estaba observándola. La mamá, en oraciones, en ayunos, ya a este punto ella dice que cuando despertaba tenía como pequeños arañones en el cuerpo, en las piernas. Esto se iba intensificando cada vez más. La familia la llevaba al doctor y esto es una de las circunstancias de la brujería. Médicamente es invisible. La ciencia no puede explicar, sabe que hay una falla en el organismo, pero aquí vienen estas variaciones de qué es lo que lo está provocando, estos diagnósticos que no son claros. Y dice que todo el tiempo veía a un ser en su cuarto. Iba pasando el tiempo, iban pasando los días. Dice que en una de estas noches ella escucha cómo se quiebra como un vidrio y se despierta, se sienta a mitad de la noche y vuelve a ver a este ser, pero ya no en sueños, ya lo ve en la vida real. Y dice que este ser se acerca a ella como a una velocidad impresionante y empezó a ejercer presión en su pecho. Lo curioso, amigo, es que este chico que nos manda la historia escucha a su mamá desde su cuarto, entra y como encuentra a su mamá, a la señora, ella sola se estaba ahorcando ella sola. Esto empezó a ser muy preocupante para todos. Evidentemente algo estaba sucediendo, la medicina no encontraba la respuesta. Y no fue hasta que empezaron a hacer jornadas muy fuertes de servidores de su iglesia, que tuvieron que ir hasta esta casa a ejercer una liberación. Lo impresionante es que cuando estaban ellos haciendo todo esto, de la nada, el dibujo que aquel niño le había llevado a su abuelita, de la nada se prende en fuego. Este chavo que me manda este correo me dice, mi mamá no lo podía creer. Mi mamá no podía creer que esto lo había provocado, pues al final de cuentas su nuera, que sabía perfectamente que no era querida por nuestra familia. Y él lo dice, de esto ya pasaron varios meses. Dice, yo no sé nada de mi hermano, yo no sé nada de mi cuñada, pero lo que sí sé es que ocuparon a mi sobrino para que él viniera a dejar un trabajo muy fuerte a la casa. En algo tan inocente como un dibujo de un niño de un kinder. Entonces, esa es una historia que nos comparten. La mamá está triste porque no ve a su hijo, el mayor, no sabe nada de su familia, pero es evidente que todo lo que ellos vivieron como familia unida es algo que los dejó marcados. Hasta que llegaron personas a hacer la liberación ahí, es que ellos pudieron descansar tranquilos. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, esto existe y me queda muy claro que esto fue un trabajo de brujería, una dominación completa al hijo. Y pues tú sabes que una de las brujerías más fuertes que puede existir es la tomada, porque al momento que tú estás tomando lo que ellos preparan, ritualizan, en ese momento las personas empiezan a perder el carácter, empiezan a perder la fuerza, empiezan a perder esa situación de decir si quiero o no quiero, y quedan completamente dominados y no lo comprenden. Ahora, importante es esa parte que a través del niño, el niño haya llevado este dibujo que lógico estaba ritualizado completamente, y que hayan atacado a la parte fundamental que es la madre. Así es. Que es el pilar, la fuerza, la persona que con amor lo trajo al mundo. A veces pensamos que un trabajo de brujería solamente va a afectar a un miembro de la familia, al que se lo hacen directamente. Pero el amor de una madre, la oración de una madre, la preocupación de una madre es una fuerza tan grande que ya está involucrada en ese problema.
recordemos algo importante. La brujería, en muchas ocasiones, cuando le avientan algo a alguien, cuando le quieren hacer algo, piensa la gente que a la persona a la cual se la hicieron es la que va a padecer, morir, enfermar. No. Donde más te duele es donde te atacan. Un ser demoníaco siempre, siempre, siempre te va a atacar y a producir el dolor más grande, porque ellos viven del sufrimiento, del dolor y de esa energía. Ellos tienen más poder para estar en esta dimensión. Ellos no tienen cuerpo, no fueron humanos, no tienen alma. Sí me doy a entender. Sí. Es una energía, y esa energía necesita la nuestra para que estén aquí y cohabiten con nosotros. Eso es lo que quieren. Impresionante la historia. Existe. Por supuesto. Y hay gente que mata. Es que realmente nosotros lo hemos mencionado muchas veces. La brujería es el arma por excelencia más ocupada en el mundo, incluso en México sobre todo, para mandar a gente al otro mundo. O sea, a veces la gente no lo dimensiona, de que literalmente es como si contrataras un sicario, porque en sus mentes es como, no, si lo hago por brujería, por medio de brujería es más suavecito. No, por supuesto que no. O sea, la brujería causa el mismo impacto, incluso es peor porque te causa un sufrimiento a largo plazo en el que tu cuerpo no muere, pero estás sufriendo constantemente. Sí. Esa parte es bien importante. La ciencia médica, como bien lo dices, y nos lo comentaste, no encuentra alguna afección, alguna enfermedad que derive en ese desgaste físico y emocional. Una cosa te va a llevar a la otra, eso me queda muy claro. Cuando hay un trabajo de este tipo, cuando tú permites que eso entre, repito, a través de la comida, por eso de verdad no nos cansamos de decir, por favor, no coman ni un chicle de alguien que pues no le tienes confianza. Por supuesto. Nada más de tu familia. Y no es que uno sea exagerado, es que de verdad eso existe. Y cuando ya está en entrañas, se arraiga y es muy complicado poderlo, una, quitar. Dos, hay mucha gente que le ha costado la vida. Sí. Hay mucha gente que le ha costado la vida y que muere y que los médicos dijeron, no sabemos de qué murió. Pero hubo una falla sistémica. ¿Pero por qué? ¿Derivada de qué? No sabemos. Pero está. Fíjate que hay muchas historias, pero ahorita estoy recordando una que sucedió hace muchos años. Ok. Una historia que me sucedió recién. Yo empezaba a dedicarme a esto y tenía mi lugar de trabajo. Una vez llega una persona, una muchacha joven, y entra a donde yo trabajaba y me dice, vengo a buscarte porque necesito que me ayudes. Le digo, con mucho gusto, si está en mis manos, pues claro que te auxilio y te ayudo. Fíjate que mi mamá está muy mal. Mi mamá, yo creo que está posesa y la ataca un demonio. Así que, pues, si me ayudas, te lo voy a agradecer. Con mucho gusto trae a tu mamá. Solamente que cuando ella me estaba diciendo esto, su mirada cambiaba, su rostro cambiaba. Estaba muy extraño la manera de comportarse físicamente y de ver. Dije, caray, pues si la mamá está mal y yo veo que ella está mal, imagínate cómo estará la mamá. Claro. A los 2 días va la mamá, una persona muy amable, una persona sana, una persona que dice, pues me trajo mi hija, que porque dice que yo tengo algo, la señora no tenía nada. Fíjate cómo el amor de una madre, o cuando tienes un ataque energético demoníaco, también hay esa contraparte de luz y tus protectores, ancestros, guardianes te van a estar protegiendo, y la misma gente está librando una batalla interna, espiritual, mental, emocional y física
y van y piden ayuda en un momento de lucidez. Increíble, aunque esa energía esté ahí, pero hay momentums donde dicen, necesito ayuda. Y dices, bueno, qué extraño, porque sí tiene una opresión muy fuerte o una posesión. Bueno, total que platico con la mamá. Me platica la situación, me dice, mi hija está muy extraña. Ya tiene aproximadamente 1 año en que yo la veo muy rara, no duerme, es muy agresiva, es pasivo-agresiva. Hago a personas sin ninguna razón, ha destruido cosas en mi casa y me he dado cuenta de algo que para mí es pues impresionante y muy preocupante, que es lo siguiente. Cuando ve figuras religiosas se pone, pero exacerbado su coraje. No le puedo colgar un crucifijo porque lo avienta, lo rompe, me quema. Entonces, caray, dije, no, pues estamos enfrentando algo muy fuerte. Y tengo que confesarlo, Paco, somos humanos y en ese momento sí me dio miedo. ¿Qué es esto y qué vamos a hacer? Bueno, estaba yo en este lugar, que era mi lugar de trabajo, acompañado de un buen amigo y de un familiar. Estaban conmigo de visita, entonces estábamos platicando y llega la mamá con ella. No habíamos hecho cita, no habíamos hecho nada. Entonces la señora me ve, salgo y me dice, esto ya está fuera de control. Esto está muy extraño y me la traje, no quería venir. En ese momento le digo, señora, usted no pase. Usted quédese por favor aquí afuera y que pase. Ella pasa. Y de verdad, Paco, fue impresionante ver esa mirada con odio que sabes que no es la mirada de un ser humano normal. Esos ojos inyectados, rojos, no me malentiendan, no eran ojos rojos de demonios, sino la misma parte blanca de los ojos pareciera que tuviera una conjuntivitis horrible. Ajá. Y le digo, pásate, ven, vamos a echar una platicada. Voltea, me ve, le cambia la voz y me dice, yo no tengo que platicar una contigo. En ese momento, las personas que estaban de visita conmigo, como que sintieron algo y se ponen como uno de un lado y otro del otro. Increíble, ¿eh? Wow. Cómo reaccionaron. Mira, te doy más o menos y te explico cómo era físicamente esta persona. Era mujer, yo creo que si medía 1.45, 1.46 era mucho, era muy delgadita. Entonces explícame, Paco, cómo una persona tan pequeña y tan delgada avienta a una persona de 1.90 como de 130 kilos, a otra persona de 80 kilos y a tu servidor de un trazo más de 2 metros. No lo podíamos creer. Imposible, humanamente imposible. Humanamente imposible, Paco, Sí. Pero estábamos impresionados. Yo dije, carajo, ¿qué hago? Tenía mi Biblia. Dios mío, ayúdame. De verdad. Te lo digo sin empacho. Dije, no sé qué hacer. Lo único que tengo es mi fe y sé que estás conmigo. Así que San Miguel Arcángel, con la sangre de Cristo, y empezamos los 3 a rezar. En ese momento, esta persona va y se sienta en una silla y te lo juro, me asusté porque se soltó y estoy seguro que durante 1 minuto o 2 minutos se murió. De verdad. No tenía pulso, estaba completamente fría, estábamos haciendo oración y dije, no, en la bronca en que nos metimos, sí me doy a entender. Claro. Cuando estábamos haciendo la oración, pues estábamos muy asustados los 3 y en ese momento levanta sus brazos. Yo tenía un crucifijo de metal enfrente, lo agarra, lo azota y empieza a querernos otra vez golpear. Empezó a hablar
en un idioma, yo no lo conozco, lengua muerta, arameo, no lo sé. Empezó a proferir majaderías de índole ofendiendo al Creador, ofendiendo a los que estábamos ahí. Sí. Y quería engañarnos, encontrar el punto vulnerable como para decirte, fíjate, esto sucedió yo creo que en 1 hora y media, pero pierdes la noción del tiempo. Tú mientes, tú no crees en Dios, yo sé todo lo que has hecho, como las películas te lo han dicho. Y lo más impresionante, amigo, es que le estaba diciendo a una de las personas que estaba conmigo cosas verdaderas. Entonces, pues esta persona estaba asustada y se sintió vulnerable y se sintió como, pues, expuesta. Y le digo, no le escuches. Lo que diga, tenemos que seguir rezando, tenemos que trabajar. Se acerca este cuate, la agarra de la espalda para ponerle agua bendita, la detiene, porque estaba como loca. Empezamos a hacer oración y dije, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a imponer mano, yo no sé qué va a pasar. Y yo sí tenía miedo, dije, se va a venir conmigo. Claro. Pero, pues bueno, sé que estás aquí. Empezamos a hacer oración muy fuerte, unimos ese vínculo espiritual que teníamos los tres, invocamos a quien teníamos que invocar en ese momento. Impongo la mano. Al momento que impongo la mano, te lo juro, fue una sensación tan extraña. Fue un frío que recorrió todo mi cuerpo. Pero cuando sentí yo que de verdad me estaba desvaneciendo, algo llegó. Empecé a sentir mucho calor. Me levantó. Ella empezó a vomitar no sé qué, porque era completamente negro. Y duró así, ¿qué te puedo decir? 30 segundos, estábamos asustadísimos. Dice, primero no tenía pulso, primero pensamos que estaba muerta, luego vomita negro, luego nos ofende. No, tremendo. Qué fuerte. Tenía yo un rosario que me había dado mi madre y cuando estaba sucediendo lo agarro, me lo quito y se lo pongo. En ese momento, amigo mío, en ese momento voltea y me dice, ¿y mi mamá? ¿Y qué pasó? ¿Ya la atendiste? Pero ya completamente diferente. Wow. Yo no te puedo asegurar, Paco, si eso fue una posesión, si eso fue una opresión. Lo que sí te digo es que un demonio estaba tratando de apoderarse del espíritu, de la energía, del alma de esta persona. Bendito sea mi Padre Dios. Las cosas salieron bien. Te estoy hablando, amigo, de 18, 19 años atrás, quizá. Y todavía en diciembre, me habla ella y su mamá para saludarme, para desearme feliz Navidad y agradecerme, que nada tienen que agradecer, lo que hicimos y lo que sucedió en aquella ocasión para auxiliarla. Ahí me di cuenta que mi trabajo tenía que ser que la gente piensa que necesitas un conocimiento tremendo para hacer esto, pero Jesús dijo, amigo, en mi nombre expulsarás demonios, hablarán en lenguas nuevas, si se me olvida algo dime, sí. Y si ingieres algún tipo de veneno, no te envenenarás. Así es. Ahí entendí la fuerza de creer, de seguir, del servicio y del amor al prójimo. Eso vivido todavía, mira, me puse chinito. Me acuerdo ahorita y digo, Dios mío, gracias. Yo agradecí, dije, gracias porque esta experiencia y esta escuela no se la das a cualquiera. Así que hermano, con el corazón en la mano te lo agradezco. Fue fuerte, Paco. Qué fuerte, digo, principalmente acabas de dar un punto importante que muchas personas, sobre todo algunos eruditos del estudio, que necesitas un conocimiento vasto, demonológico, en teología para poder hacerlo. Y no me aparto, el conocimiento funciona y es poder. Pero ahí mismo, en las Sagradas Escrituras, te estipula lo que se necesita. Porque es mencionar el nombre, que es sobre todo nombre, al que toda rodilla se dobla. Entonces es impresionante porque somos humanos.
Y tú lo dijiste muy claro. Como seres humanos sentimos emociones como el miedo. El miedo, y hablo por mí, me ha paralizado, me ha hecho estar en shock. He visto yo cosas impresionantes, hermano. Y fíjate que pasa algo. Tú decías algo importante. No sabemos si era una posesión completada o estaba en la fase de la opresión. Pero hay un punto importante del demonio. El demonio es especialista en la paciencia. Él espera. Él no muere. No es como nosotros de que el tiempo es lineal y de aquí en adelante nos hace... No. A él el tiempo no le interesa. Él es paciente. Quiero contarte esa historia porque está bien densa, hermano. Hay una chica que nos comparte una historia. Esta chica, nosotros le pusimos un nombre porque es anónima su historia. Esto pasa en Michoacán. Nosotros decidimos nombrarla Susana. Susana nos dice que viene de una familia de mucho dinero. Su familia tiene ranchos en Michoacán y especialmente hay un rancho que pues ella, digamos, recuerda con mucho cariño porque fue donde vivió sus últimos años antes de que sus abuelitos fallecieran. Cuando ella se muda a la ciudad, encuentra al amor de su vida, a la persona con la que se va a casar y todo esto. Y cuando están planificando la boda, a Susana se le ocurre decir, vamos a casarnos en el rancho donde yo me crié. Y ya ella veía pues todo bien bonito, adornado, con luces, mesas, bla, 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 ¿no? Todo bien chido. Y el novio acepta. Entonces ellos se van a vivir al rancho unos días, 2 semanas aproximadamente, para planificar todo. Y aquí pasa algo bien raro. Cuando Susana regresa al rancho a dormir, donde ella durmió cuando era niña, se le desbloquearon recuerdos que ella ya no sabía que siquiera existieran. ¿A qué voy? Cuando pasas cosas muy fuertes, tu mente, muy sabia, bloquea ese tipo de cosas. Y ella empezó a recordar cosas que, por alguna razón, su mente le había dicho, esto no lo necesitas aquí. La primera noche que Susana duerme en ese rancho, tuvo una parálisis de sueño fuerte. Pero eso no fue todo. En esta parálisis ve a un ser como tipo hombre sombra, pero muy grande, enorme, que se le acercaba y le murmuraba su nombre una y otra vez. A la mañana siguiente ella despierta y hace cuenta que cuando ella despierta recuerda todo lo que ella había olvidado. Todo esto lo empieza ella a recordar. Y ella recordaba que siempre veía a este ser. Empezó a recordarlo porque era un ser, imagínate, que la visitaba cuando ella era una niña. Entonces ella empezó a tener mucho miedo de este ser. Y me dice, a él yo lo vi por primera vez en el establo. Yo a él me lo encontré a las 4 de la mañana. Dice, recuerdo que en aquel entonces uno de los trabajadores de mi abuelo me dijo que una yegua iba pues a tener a sus crías, ¿no? Ahí. Y dice, y me dijo que más o menos como a las 4 de la mañana esta yegua iba a parir. Y ella como niña sale y se queda en el establo esperando que la yegua pues tenga a sus animalitos. Y dice, y recuerdo que fue la primera vez que lo vi. Ella estaba ahí en el establo y ve a este ser parado afuera y que poco a poco se venía acercando a ella. Entonces ella empezó a recordar todas las veces que este ser la estuvo molestando cuando era niña, pero ella no sabía por qué siempre la molestaba. Y en una plática con su abuela le dijo, abuela, quiero preguntarle algo. Dice, a ver, mija, fíjese que he soñado mucho con esto y con aquello. Pensó que su abuela iba a decirle como algo como, son tus nervios o esto y el otro. Dice que la abuela se quedó callada, pero puso un rostro como muy serio. Entonces eso le generó a ella como un poco de confusión, porque se dio cuenta de que la abuela sabía un poquito acerca de esto. Ella empezó a preguntar con el pueblo, con amigos. Nadie le decía nada, hasta que llega con un viejo amigo de la infancia del rancho, que tampoco le quería decir, pero estuvo como insistiéndole, hasta que este chico le dice, está bien, te voy a decir
qué es lo que sabemos de tu familia. Y dice, yo ahí descubrí que mi familia, o lo que la gente pensaba de mi familia, es que mi familia tenía una especie de maldición, porque mi bisabuelo había pactado. Por eso mi familia tenía ranchos, tenía ganado, tenía tierras, tenía esto, el otro. Y yo no lo sabía. Dice, me cayó como balde de agua fría enterarme que mi familia había pactado y que resulta que el pacto que había hecho el bisabuelo decía que el demonio iba a desposar a la hija más pequeña porque le iba a ser su esposa antes de que ella se casara. Antes de que ella contrajera matrimonio, el demonio le iba a desposar. Es lo que decía pues esta historia, esta leyenda. Entonces ella empieza a comprender por qué desde niña veía a este ser en el establo y por qué se empezaba a manifestar ahora que estaba en los preparativos de su boda con su esposo. Decía que para este punto las cosas empezaban a intensificar. Dice, yo despertaba con hematomas. Tenía círculos como chupetes, chupetones, como golpes en las piernas, en el cuello, en el pecho, en la espalda. Dice, yo no sé, me salían estos golpes, yo no me golpeaba con nada. Y dice que las apariciones de este ser eran más frecuentes y más frecuentes. Pero ella me dice algo. Dice, te tengo que confesar que yo sentía un poco de atracción hacia él. O sea que el momento de llegar la noche y dormir, sí sentía miedo, pero dice que en el fondo había algo que hacía desearlo a él, desearlo en la intimidad. Es lo que ella me dice. Entonces, desesperada, empezó a buscar ayuda. Este amigo le dice, mira, hay una persona que te puede ayudar. Vamos a ver si te puede ayudar porque este caso es muy fuerte. Dan con esta persona y dice que esta persona le dice, es que lo que tú tienes es muy fuerte, pero vamos a intentar hacerlo. Por una semana la estuvo preparando, le daba brebajes como limpias para hacer esta como tipo liberación. Pero esa primera liberación fue fallida, hermano. Fue fallida. No se pudo concretar porque hubo un accidente en esta liberación. Casi pierde la vida a esta persona que estaba haciendo esto. Pero dice Susana que en medio de la liberación ella vio una visión. Dice que en esta visión vio al abuelo. Dice, vio cómo él hizo un pacto con este mismo ser que ella ve, pero que este pacto estaba acompañado con un sacrificio. Donde ella ve, cómo le quitaban la vida a un bebé. Dice que este señor que curaba le dijo, yo no te puedo ayudar. El pacto que hizo tu bisabuelo es uno de los pactos más fuertes. No fue con palabra, no fue algo tan sencillo. Fue un pacto que implicó derramamiento de sangre inocente. Yo no te puedo ayudar. Discúlpame. O sea, se sinceró y le dijo, yo no puedo. Y si lo hago y seguimos con esto, hay riesgo. Hay riesgo de que te pase algo y pues no. Entonces esta chica se desesperó porque dice, es que yo no puedo seguir con mi vida porque si yo tengo más hijos, o sea, la herencia maldita va a seguir. Y le dijo, dígame si está dispuesto a ayudarme sí o no. Y dice que el Señor se quedó en silencio, como que lo estuvo pensando y le dijo, yo vine a este mundo a servir y si me muero haciéndolo, sabré que hice lo correcto. Vamos a continuar, pero vamos a prepararnos más. Necesito que me traigas algo de tu bisabuelo, algo de él. Necesitamos trabajar también con la energía de él. Entonces dice ella, para mí era muy fácil, porque toda mi generación han guardado cosas en desvanes, como en cuartos. Dice que ella rápido fue a buscar un montón de cosas y encontró un baúl. Para su suerte, ¿sabes qué fue lo que encontró ahí? Encontró un cuchillo largo que ella dice que fue el mismo cuchillo que se ocupó para hacer el pacto, para hacer el ritual. Con ese, dice, logramos encontrarlo. Estaba en un baúl, tenía un candado oxidado. Ahí estaba. Dice, este señor empezó a preparar todo, ocupó este cuchillo y empezó este trabajo.
Dice que este señor le decía: respira profundo, exhala, respira, inhala, exhala. Dice que ella estaba haciendo todo como por inercia, pero su mente estaba en otra cosa. Y que de pronto, dice, como que le empezó a dar sueño. Pero no se estaba quedando dormida. Al contrario, entró en un estado alterado de conciencia. Y de pronto, cuando se da cuenta, este ser se manifiesta delante de ella. Y ella lo ve a todo color, lo ve físicamente. Dice que era un ser grande, 2 metros. Era un poco amorfo porque no tenía una fisonomía como la de un ser humano, pero se notaba que era un ser masculino. Incluso ella vio que efectivamente era masculino porque vio una parte importante del hombre y estaba ahí, grande, imponente. Y dice que este ser no le hablaba, se comunicaba a través del pensamiento, telepáticamente. Y dice, hubo un momento donde yo sentí una atracción sexual fuerte hacia él. Y de decir, paren todo, yo me quedo con él. Pero ella seguía escuchando la voz de ese señor. Pero dice que la escuchaba a lo lejos, que le decía, dile que rompes el trato. O sea, como que el señor le estaba gritando desde otro lugar lejano que tenía que romper con todo esto. Y literalmente el señor estaba a centímetros de ella, pero ella dice que su voz la escuchaba lejos. Pero que su cuerpo de ella lo deseaba, pero inconteniblemente. Pero de pronto como que se enciende en ella, llegan los recuerdos con mi prometido, veo mi familia, veo a mis hijos, veo una familia feliz, grande. Y es donde ella toma el valor y lo confronta, directamente le habla y le dice, rompo toda cadena que me ata hacia ti. La desbarato, se quema, queda deshecha. Y es donde sale esta palabra que hemos hablado tú y yo. En el nombre de Jesús, rompemos esto. Dice que ella literalmente ve cómo había como una cadena que la conectaba desde esta parte del cuerpo hacia él. Y cómo esto se va rompiendo. Dice que cuando ella regresó, pero empezó a tener como una serie de emociones. Quería llorar, estaba feliz, pero estaba, o sea, como que era una lluvia de emociones, pero que ella también estaba al mismo tiempo recobrando la conciencia y que solamente lo que recuerda es que el señor que estaba ahí con ella estaba en el piso, ella estaba en el piso, había un tiradero, o sea, ella no sabe qué pasó, no sabe, pero este señor le dijo, es que te pusiste que yo no te podía controlar, Esto pasó y fue la única forma en la que ella pudo romper con esta atadura, vamos a llamarla así. Ella me escribe este correo porque me dice, yo estoy feliz, ya no lo veo, ya no tengo miedo, tengo a mi familia, tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, como yo lo vi en mi visión, pero yo no sé qué hubiera pasado si ella hubiera decidido continuar con digamos que con esta conexión. ¿Tú qué opinas de eso, hermano? Muy fuerte, muy fuerte. Y cómo, fíjate que, bueno, ese trabajo o ese pacto que hizo su familiar anteriormente, cómo afecta a varias generaciones. Eso sí. Es muy importante mencionarlo. No solamente es una persona, son varias generaciones las que tienen una afectación de este tipo. Ahora, como la parte fuerte es esa parte sensible, sexual, a través de... Hay una de las magias más complicadas y fuertes es la magia sexual. Sí. Y ahí es donde agarran a mucha gente, que en este caso yo creo que tenía o estaba configurada con varias cosas tremendas. Ahora, cuando me estabas contando esto, Paco, estaba yo imaginando, o mi mente estaba viendo lo que tú estabas diciendo de ese ser amorfo que ella veía enfrente de ella y que pues sabía que es un hombre porque estaba viendo la virilidad. Y tú sabes que una de las grandes representaciones de varios demonios que a través de los años han sido manifiestos en exorcismos, aparecen de esa manera. Sí. Aparecen de esa manera. Yo creo, y sin temor a equivocarme, que estaba luchando contra algo muy fuerte
y que a final de cuentas, si no se hubiera trabajado en ese momento para liberarlo, para cortarlo, pero importantísimo, con el permiso de la persona y la voluntad de la persona para decir: yo rompo, corto, destrozo y disuelvo cualquier pacto o cualquier cosa que se haya hecho en mis ancestros o mis ancestros hayan hecho, y libero a toda mi generación o varias generaciones de esto. Eso te garantizo, Paco, que no nada más iba para ella, ¿eh? Eso hubiera brincado a sus hijos o a sus hijas y hubiera sido el cuento de nunca acabar. Esto existe, esto es real. Sí, lo escuchan ustedes y dicen: bueno, pero tengo mis dudas. Y yo que tengo tantos años en esto, si vieras todo lo que he visto, todo lo que he escuchado, y que a veces la gente piensa que este tipo de obscuridad, de demonios, de entidades, proviene nada más de un tiempo y espacio y un plano dimensional o un multiverso, porque ellos son seres multidimensionales, eso hay que entenderlo. Así es. Que primero no tenemos acceso y en segundo lugar ellos sí tienen acceso para entrar aquí. Pero a veces todo esto se disfraza de otro tipo de situaciones. Y creo que lo que me acabas de contar va de la mano con algo muy fuerte que acabo de recordar. Adelante, amigo. Hace algunos años, de igual manera, tuve la oportunidad de recibir a una persona que me buscó. Y al momento que llegó, hizo su cita, le abro, me dice: soy fulana de tal, hice cita, sí, pásate, ¿en qué te puedo servir? No sé. Bueno, pero me hiciste cita. Pues sí, es que donde trabajo, uno de mis compañeros de trabajo iba a venir. Ajá. Y no pudo. Y me dijeron: pues ve tú. Y pues vine yo. No, pues está bien, esta es tu casa. Si yo te puedo servir en algo, pues lo voy a hacer, pero dime, ¿a qué vienes? Es que no sé. Ah, caray. Ok. Bueno, una persona normal. En ningún momento me comentó en ese momento que trajera algún tipo de opresión, de ataque, de rituales, de brujería, de tú sabes, de esas energías que pueden lastimar a la gente, en lo más mínimo. Hicimos un trabajo de armonización, se fue la persona muy tranquila, muy contenta, me dijo: me siento muy bien, me siento liberada, siento mi energía perfectamente bien. Oye, ¿puedo volver la semana que viene? No, pues esta es tu casa cuando tú quieras. No lo creo yo pertinente que estés aquí cada semana, pero yo con gusto te recibo. Sí. Vuelve. Me vuelvo a atender y me dice: que me siento de maravilla, me siento muy bien. Fíjate que yo vivo cerca de aquí, de donde tú estás. Ha de haber vivido a unas 10 cuadras de ahí. Dijo: no, pues mira, hasta vecinos somos. Me gustaría mucho, me dice, a ver si puedo traerte a mi abuelita o te puedo traer a un familiar que pues creo que no anda bien. Entonces como que yo empecé a entender que a lo mejor ella solamente había sido un vehículo para auxiliar a algún familiar. Eso pensaba yo en su momento. Estando yo en mi lugar de trabajo, suena mi teléfono, es esta persona y me dice: oye, Octavio, tengo un problema. Sí, dime, a tus órdenes. Estoy en mi casa y en este momento está temblando y se está moviendo toda la casa. A ver. Si no está temblando. Está aquí mi abuelita, está otro familiar. Bajó la temperatura, amigo mío. Como estamos tú y yo aquí, imagínate que cuando yo tomo la llamada, empieza a haber un fenómeno
poltergeist en su casa, que se va a mi lugar de trabajo, la luz empezó a bajar y a subir. Conectó. Lo primero que se me ocurrió es, ¿tienes agua bendita? Sí, pero pues ya puse y pues no. Y tú sabes que el agua bendita pues a veces nada más estás alterando. Claro, si no lo sabes hacer bien, alborotas. Alborotas, es muy complicado. Me dice, pero es que mi abuelita se siente muy mal, mis perritos están ladrando como locos, llorando. A ver, voy para allá. Pues dije, pues ¿qué hago? Amigo mío, al llegar a la casa, al entrar a la habitación de ella, le dije, todos se salen de la casa en este momento. Me acuerdo muy bien que no sé por qué agarré yo, pues bueno, mis herramientas de trabajo, pero agarré también un litro de alcohol y lo llevaba conmigo. Tú sabes que los seres que te custodian y que hacen que tú hagas este trabajo o que canalizas la información para que tú lo puedas hacer bien, pues no sabes por qué, pero en ocasiones te dicen, agarra esto, agarra lo otro y órale, y dale, y así funciona. Tu ser espiritual te va avisando, o Dios mismo te va avisando, o lo que tú, como tú le quieras llamar. Al momento que subo a su habitación, amigo, la temperatura, no sé si tú has estado alguna vez en un centro comercial o en un lugar donde venden alimentos y hay 20 refrigeradores y lo abres y dices, no. Sí. Te lo juro que se sentía como si hubieras abierto un refrigerador de la morgue. La luz de la casa estaba parpadeando tremendamente y se movía las lámparas y los candelabros. Yo estaba impresionado y asustado y haciendo lo que sé hacer, que es oración, y tratando de expulsar lo que estaba ahí. Y lo voy a decir, y nunca lo había dicho, pero hoy lo voy a decir. Gracias. En esa ocasión fue tan duro el golpe que recibí yo de energía que mi mano derecha fue cuando tuvo los problemas que me dejaron mi corazón, y en el nombre de mi Señor Jesús, un dolor, amigo, y de ahí se vinieron varias cosas. Dije, bueno, vale la pena. Wow. No hay problema. A eso vine y lo hago con amor porque lo tengo que hacer. Algo que me sorprendió enormemente. Esto nunca lo había contado. Oh, muchas gracias, de verdad, hermano. nunca. Me sorprendió enormemente que al momento que yo estaba haciendo este trabajo y que te digo que entré a su habitación, que mi mano me dolió horrible, que se movían las lámparas y tú lo sabes que una interferencia a nivel de campo electromagnético a través de la electricidad te está avisando que algo hay ahí. Sí. Y que lo que está ahí es fuerte. Se va la luz completamente. Era una casa de un piso con una habitación que habían construido en la parte de arriba. Las personas que estaban ahí, que era esta persona, la abuela, los perritos, se salieron de la casa. Cuando bajo las escaleras de esa habitación, todo queda en negros. ¿Has visto esos negros de la película que estás viendo y de repente negro? Ajá. Y ya no ves nada en el cine? Me sucedió. Yo sí veía. No fue una alucinación. Todo quedó en negro. Y lo más impactante fue que en medio de la sala había como un imán que te jalaba, que te llevaba, que no era
no era un espíritu jalándome, no era un demonio jalando, no. Había una madre, yo no sé qué era, pero era circular, que si tú te parabas ahí, sentías que te jalaba hacia arriba. Te podía hacer levitar. Te podía hacer levitar, mira, en pocas palabras, como un proceso de abducción. Fue impresionante porque duró eso unos 5 minutos. Seguí en oración con un dolor de espalda, amigo, no, de verdad. Yo creo que ha sido una de las pruebas más fuertes que yo he recibido de servicio y para ver si tengo el temple para hacer esta chamba. Claro. Ahí me di cuenta, no por vanagloriarme, en lo más mínimo, que no cualquiera. Y que la fe es lo más importante. Así es. Y que el anteponer al maestro es lo más importante que debemos hacer. Termina esta situación, salgo a la calle, ellas están ahí esperándome, paradas, a la expectativa, lógico. ¿Qué pasó? Me dice, Octavio, cuando tú estabas adentro, de repente, ya se había hecho de noche, de repente vimos unas luces en el cielo apuntando hacia la casa. A ver, espérame, lo grabaron, lo grabamos, sacamos la foto, pero no está. El teléfono falló. Ok. Dije, qué barbaridad. Híjole, hermano, es que... Eso te lo juro, nunca lo había contado. Claro. Pero fue impresionante lo que le sigue y donde entendí que el fenómeno demoníaco, energético, poltergeist, brujería, llámale como quieras, tiene un montón de vertientes. Sí. Y la gente dice, viene de ahí, pero como arriba hacia abajo, mi hermano. Como de adentro hacia afuera. Exacto. Dije, chinga, ¿de dónde viene? ¿Qué se abrió? ¿Qué portal? ¿Qué puerta dimensional oscura? ¿Por qué esta familia? Una familia, gente buena, amigo, de corazón. Claro. Gente de fe. Y ahí me di cuenta también, porque la señora, en paz descanse, hacía oración, pero en latín. Ok. ¿Te imaginas la fuerza? Claro. Se sabía todas las oraciones en latín. Son muy poderosas. Después de esta experiencia me pegué un poquito a la señora y empecé como a aprenderle. De todos aprendes, mi hermano. Por supuesto. Siempre. Esta mano quedó muy lastimada. Creo que quedó estigmatizada. Entonces, cada que me duele, digo, esto existe. La oscuridad existe, es una batalla continua y hay que librarla con coraje, con fe, pero lo más importante, Paco, con humildad. Un demonio no tiene humildad. Jesús era humildad completa. Así es. Cuando tú entras, mi hermano, en esa vibración, los milagros ocurren. Y el Espíritu y el regalo que nos dio, a través de nosotros que creemos, se hace manifiesto. Yo creo que en esa ocasión fue muy duro, pero me sentí tan bien de haber logrado que la gente tuviera paz. Claro. Que la casa estuviera bien. Y no sabes cómo agradecí después que me despedí. Me senté en mi carro, ya me iba, abrí la puerta, volteé al cielo y te lo juro, dije, ¿qué carajos vi? Pero no sé. ¿Y qué carajos vieron? No sé. ¿Qué era eso que se abrió, que me jalaba? No sé. Pero te doy gracias porque estoy vivo y te doy gracias por esta experiencia. Y te doy gracias porque lo que sigue sé que va a estar más fuerte, pero que nunca voy solo y que vas conmigo.
Y en ese momento, ¡fum!, se me quitaron todos los dolores. ¡Wow! Pero así, como ipso facto, como si hubiera bajado un ángel y te hubiera dicho, a ver, vámonos. Sí. Y vámonos. Estoy muy impresionado de esa experiencia porque creo que estarás de acuerdo conmigo. Va de la mano. Se habla mucho de los procesos de abducción. Sí. Y se habla mucho de que son extraterrestres, pero entendamos que posiblemente dentro de estas razas haya demonios. Seres hostiles. Seres hostiles. Así es. Y de una u otra manera van a llegar a marcar su territorio, van a llegar a aventar esa energía y a provocar en una familia el miedo, la ansiedad, el dolor, para absorber la energía y dejar en la tierra una línea geopática enferma para que ellos puedan tener control y arraigarse aquí. Fíjate, hermano, estoy buscando el nombre de él porque hay una persona, y esto pocas veces lo he dicho. Los fenómenos no humanos extraterrestres tienen lo mismo o cumplen las mismas funciones que entidades demoníacas. Número 1, poltergeist. Ellos pueden mover las cosas, tirarlas. Número 2, hablarte telepáticamente a tu mente sin ocupar algún lenguaje. Tú entiendes. Número 3, poseerte. Porque también hay casos como aquel piloto mexicano que fue poseído por un extraterrestre y habló lo mismo que un demonio. Y es impresionante, hermano, porque para muchos, o sea, el que lo ve desde el lado energético como nosotros, demonios. El que le gusta el tema de los extraterrestres, bueno, son aliens. Pero para muchas personas es lo mismo. Y hay una persona, no encontré el nombre, pero ya había hablado yo de él una vez, de una persona que entrevistaba a personas contactadas, incluso abducidos, y él descubrió que diciendo el nombre de Jesús a mitad de la abducción, se detenía la abducción, se detenía el atraco. Él lo descubrió. 400 casos de personas que detenían estos atracos, estas abducciones, mencionando el nombre de Jesús. Y cuando él le dijo a la comunidad de investigadores, oigan, encontré esto. O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, porque ellos decían, es que una abducción no se puede detener. No se puede detener. Y él lo descubrió, sí se puede. Tengo aquí el archivo de 400. ¿Qué dijeron los investigadores? Ya lo sabemos. Ya nos habíamos dado cuenta. ¿Y por qué no lo dicen? Porque la religión está quemada. Porque nadie lo va a creer. Pero es algo que ya sabemos. Eso yo lo investigué hace casi 1 año, 2 años. Dije, es impresionante. Porque es el mismo fenómeno. Son seres interdimensionales, espirituales. Nosotros los vemos con un comportamiento más físico. Pero al final de cuentas, no sabemos si a lo mejor es lo que aquellos profetas veían y nombraban como demonios. Cada quien le pone el título o la etiqueta que más le convenga o más quiera. Pero para mí, personalmente para Paco, son lo mismo. Son seres espirituales, interdimensionales, no físicos, pero que pueden llegar a tener estas manifestaciones tan fuertes en cualquier momento. Completamente de acuerdo contigo. Fíjate qué maravilla, Paco, que es el estar platicando de estos temas y que hayamos llegado a un punto que ahorita que yo te vi, estabas bien emocionado porque decías, es que sí, es que yo tengo investigando esto hace 1 año, es que esto existe, es que ellos atacan. Y es que los procesos de abducción tienen mucho que ver con el fenómeno de demonología. Yo lo he creído toda mi vida. Claro. Y poca gente se atreve a hablarlo. No, mucha gente no se atreve. Fíjate que
si hay algo en esto, amigo mío, es si no tienes el coraje y el valor de hacerlo, mucho menos vas a tener el valor de hablarlo. Claro. A ti este tema te apasiona. Lo profundizas, lo entiendes, lo estructuras. Y eso, amigo, te da un gran poder. El conocimiento es poder. Y es un poder, ese poder bueno, amigo Paco, ese poder de servicio, de luz. No es soy poder. No. Claro. Es el poder que tiene mi corazón. Las enseñanzas espirituales que estoy cargando desde que nací, que me inculcaron, que me regalaron, que creo, que las magnifico y que es mi mayor tesoro. Ahí está el verdadero poder. Así es. Con humildad. Híjole, hermano, qué fuerte lo que tú me dices. Son cosas que yo me he dado cuenta como una persona que lee. Yo leo muchísimo historias que me comparten y evidentemente hay un patrón que todas las historias tienen, un comportamiento muy similar. Y a veces es increíble cómo la línea entre el fenómeno paranormal y otros fenómenos es tan delgada que se cruzan y ni siquiera sabes de qué lado estás, porque es lo mismo. Sí, completamente. Es lo mismo. Fíjate, hermano, yo te quiero contar esta historia para finalizar. ¿Han escuchado el clásico "mi abuelito se enfrentó al diablo"? El dicho famoso de redes sociales de que el abuelito se fue a agarrar casi a machetazos con el diablo, al potrero, etc. Algo así es esta historia. Este chico nos dice que su abuelo, ya un hombre de los de antes, de estos señores que tabaco, mezcal, temprano a cortar leña, o sea, hombres de antes. Le contó una historia porque su abuelo le decía y le aseguraba que él vio al mismo diablo en persona, o sea, como ser humano, porque vaya, el diablo tiene poder en este mundo y puede materializarse también. Dice que este señor, cuando era joven, el abuelo, trabajaba en una cantina, en un rancho. Y dice, cuando el rancho o el agente de policía del pueblo organizaba fiestas, eventos, jaripeos incluso, se dejaba venir toda la gente de otros pueblos y, ¿sabes? Y era la viva apostadera. O sea, todo el mundo apostaba que el gallo, que las cartas, todo esto. Y muchos terminaban en esta cantina donde trabajaba el abuelo cuando él tenía sus 18, 19 años. Él trabajaba ahí, pues atendiendo, vendiendo. Dice que ese día que hubo un evento grande en el pueblo, había un señor que le gustaba mucho apostar. Y que esa noche que estaba todo lleno de gente, imaginemos este lugar lleno de mesas de personas ya ebrias, jugando cartas, por ahí apostándole, etc. Este señor empezó a apostar, pero empezó a perder. Y ya sabemos que los juegos de azar son algo de lo que te debes de cuidar, porque te engatusan, te enganchan y puedes perder todo. Este señor empezó a perder y a perder y a perder y a perder. Y en su desesperación por recuperar todo, se acercaba a la gente ahí y le decía, por favor, préstame tanto dinero. Te lo voy a pagar ahorita en mi cosecha, te pago. Y empezó a pedir prestado. Dice que hubo gente que sí le prestó. Hubo gente que dijo, no, estás loco, tú no me vas a pagar nada. Pero hubo una persona, un hombre, que estaba en una esquina de esta cantina, sentado solo. Un sujeto muy bien, bien vestido, con buen parecer, un sombrero muy elegante, saco. El señor sentado. Y le dijo, ¿cuánto dinero ocupas? No, pues jefe, mire, he perdido tanto, pero estoy seguro que voy a ganar. Entonces, si gano, hoy mismo le pago. Y si pierdo, le pago ahorita que se va a dar mi cosecha, que no sé qué. Dice que este hombre, tranquilito,
mete su mano al saco y le da un fajo grande de billetes. Ahí tienes. Pero si ganas, me tienes que dar ahorita más de la mitad. ¿Me lo vas a dar? Sí, jefe. Si pierdo, le doy lo de la cosecha. Bueno. Dice que el abuelo vio todo esto. Mucha gente lo vio. Y este señor elegante, bien parecido, ahí estaba. Pasaron los minutos. Y dice que la gente empezó como a juntarse todos a ver a una sola mesa, que la cosa se está poniendo interesante. Pues ya después de un rato, este señor empezó a ganar las apuestas. Después de que venía perdiendo, empezó a ganar y las apuestas se fueron haciendo más grandes. Entonces la gente se empezó a interesar y fueron a ver qué está pasando. Había mucho murmullo, mucho grito, porque al parecer este tipo estaba con varias rachitas ganando, pero las apuestas ya no eran de 1,000 pesos. Ya apostaban, y lo que me dicen en esta historia eran terrenos, eran ranchos. Hubo un señor que apostó a sus hijas. Oh, qué bárbaro. A su esposa, después de haber perdido todo. Y todo esto lo estaba ganando este señor que iba perdiendo. Dice que esa noche este hombre se embriagó a más no poder, que era tanto su gozo, su felicidad de haber ganado tanto dinero. Agarraba las botellas más caras y se las dejaba caer encima. O sea, yo pago todo. O sea, el tipo se había hecho mucho dinero en esa noche. Dice que se levanta de su mesa extasiado con las bolsas llenas de dinero, y en la salida de esta cantina se vuelve a acercar este hombre, el que le había dado el dinero. ¿A dónde vas? Pues ya me voy. Mi dinero, teníamos un trato. Quítate, yo no te debo a ti nada, lárgate. O sea, el tipo ya bien arrogante, ya yo gané. Dice que este hombre, el que prestó el dinero, el hombre elegante, que por cierto tenía una voz demasiado gruesa, muy cavernosa, muy imponente, se aventó una carcajada y dice que hizo como una seña, así, y dice que llegó otro hombre. Este otro hombre que llega era un hombre todavía más alto, pero tenía una peculiaridad: estaba extremadamente delgado. El abuelo que lo vio y la gente que lo alcanzó a ver dice que el amigo era una calavera, estaba chupado de la cara, pero era muy alto. Y como que le hizo como una seña y lo señaló a él, y los dos empezaron a reír. Bueno, el hombre se fue feliz a festejar que tenía ranchos, que tenía mujeres, tenía dinero. Nadie supo nada de él hasta el día siguiente, porque lo que encontraron de él fueron sus zapatos, la camisa que traía puesta y partes de su cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible? Resulta que por ahí unos vecinos lograron ver cómo este hombre iba hasta bailando por la banqueta, y de pronto dicen que se quedó parado, como viendo a la nada hacia enfrente, pero como si literalmente viera al diablo. Dice que vio algo y el hombre empezó a gritar de loco, empezó a gritar, y como por miedo o necesidad de alejarse de algo, se avienta hacia un costado, cae en un criadero de cerdos, de cochinos. Y toda la gente que vivía cerca solamente escucharon los gritos de este hombre. Los cerdos se lo comieron. Solamente dejaron pedazos de su ropa, sus zapatos. Todo se acabó esa noche. Este abuelito que cuenta la historia, que vio a este hombre en su juventud, cuenta y le dice a todos: yo vi, ese hombre era el diablo. Y a ese que le habló así de ven, y lo señala, no era más que la misma muerte, porque vieron cómo su rostro estaba tan pegado al hueso y parecían dos grandes amigos. Y esa historia, nos dice este seguidor, la conoce toda mi familia. El día que un hombre intentó pasarse de listo con el diablo.
Qué gran historia, la verdad. Mira que qué gran historia y qué gran enseñanza, Sí. ¿no? Porque a veces la gente pierde y no dimensiona el hecho de poder vender su alma o tener un pago con tu propia vida, y cómo la avaricia te lleva a casos de este tipo. Qué impresionante. Pero pues bueno, bien lo comentas, Paco, y ellos se pueden manifestar y presentar de la manera que sea. Claro. Están más cerca de lo que nosotros creemos. Así es. Y hay que tener mucho cuidado, los ojos abiertos, y no nada más los físicos, amigo. Así es. Los ojos del alma y del corazón. Amigo, muchas gracias de verdad por darnos esta oportunidad de poder colaborar juntos, platicar contigo. Lo dije la primera vez, lo vuelvo a decir, es un gran agasajo. Es una persona con mucho conocimiento, sobre todo también con mucha experiencia. ¿Cómo te la pasaste, amigo? Pues siempre feliz aquí. De verdad, Paco, siempre es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Participar contigo. Eres una persona muy seria, muy buena en lo que haces. Muchas gracias. Y eso se agradece, amigo. Yo feliz cuando nos invites, cuando me invites, aquí estaré. Siempre cuenta conmigo. Todo tu público, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Gracias también a Felipe. Gracias a toda tu audiencia también, porque muchos me han escrito, ¿cuándo vuelves a invitar al señor Octavio Elizondo? La verdad, qué encantado de poder colaborar contigo. Por favor, antes de irnos, recuérdanos a todos tus redes sociales. Con mucho gusto. Miren, mis redes sociales son Octavio Elizondo en Facebook, de igual manera en Instagram, y en YouTube, en el canal oficial es Octavio Elizondo Invisibles. Así que, por favor, Felipe y su servidor estamos trabajando para ustedes, por ustedes y con toda la honestidad y todo el amor del mundo. Así que, por favor, síganos. Estamos siempre ahí presentes. Que Dios los bendiga, que eso es lo más importante. Que nos acompañe en el camino. Mucho éxito, Paco, que gracias, amigo. Está por demás decirte que eres un hombre muy bendecido, así muchas que gracias. Eso siempre estará contigo. Muchas gracias, mi querido Octavio. Familia, gracias a todos. Por favor, antes de irse, recuerden dejar su like, suscribirse, activar notificaciones, ir a las redes sociales de Octavio, de Felipe, también apoyarlos allá, por favor, porque ellos ya llevan 1 año y por ahí 1 mes ya trabajando en el proyecto de Invisibles. Apóyenlos para que también les vaya muy bien, por favor, familia. Y pues nada, agradecerles también a ustedes por estar aquí con nosotros, llegar hasta el final, como siempre en cada capítulo. Gracias a los que terminan estos episodios. Les mando un fuerte abrazo. No olviden, antes de irse, por favor, dejar tu like, suscribirte, activar notificaciones, seguirnos en Spotify también, porque allá también subimos los episodios poquito después, pero los subimos ya también sin censura para que lo puedan disfrutar. Y recordarles que Octavio nos va a regalar una historia que va a estar disponible en nuestra página web. Allá te espero si te atreves. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao. Y nos dimos cuenta que la casa tenía una infestación demoníaca. Porque dice que en el momento que ella empezó a hacer todo esto, una de sus nietas perdió la vida. Caigo en el fuego, no junto, en el fuego. ¿Tú me quieres sacar? ¿Tú que tienes relaciones sexuales con tu cuñada? Felipe me ayuda, me levanto, se voltea hacia una habitación y ¡pum! Se empieza a incendiar.